Las cifras de contagios por COVID en la provincia de Granada siguen aumentando rápido y de una manera alarmante. Los hospitales de la capital ya no pueden más y así se lo estamos contando prácticamente a diario. Están desbordados, con UCIs llenas, con poco espacio para los enfermos no COVID y con falta de personal para poder atenderlos a todos como se merecen. En la costa estamos muy pendientes de la situación de la residencia de San Luis de Motril, también pendientes de la situación de Aprosmo, con un claro aumento de nuevos positivos en el centro de mayores. De momento de 11 han aumentado a 19. Hay uno de los residentes que tuvo que ser trasladado al hospital de Motril, 2 traslados también de los positivos de Aprosmo. Vamos a ver cómo está la situación en el hospital Santana de Motril. Queremos saludar a esta hora de la tarde a Pablo Vázquez, subdirector médico del Hospital Comarcal. Buenas tardes, Pablo. Muy buena. ¿La situación en el hospital motrileño es tan bien como en otros hospitales, tan preocupante? Bueno, la situación ha cambiado respecto a la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando y la situación era distinta. Ahora mismo, efectivamente, ha subido de manera proporcional al número de PCR positivas y de test de antígenos positivos, es decir, paralelo al número de contagios que ha habido, pues está habiendo un mayor número de pacientes ingresados y efectivamente ha cambiado mucho el escenario con respecto a la semana pasada. Es verdad que lo preveíamos, pero ha cambiado, de tal manera que hemos pasado a tener, ahora mismo tenemos 50 pacientes COVID ingresados en el hospital, en la planta, y 7 pacientes en la UCI, es decir, tenemos una cifra bastante importante de pacientes ya ingresados. Lo que quiere decir que la UCI está rozando ya el 100% de ocupación. Bueno, la UCI se ha dividido, la tenemos dividida en dos, en la UCI COVID, entre comillas, que sería la UCI como tal, y después la reanimación, que es la zona de recuperación de los pacientes que se intervienen, los postoperatorios inmediatos, que la hemos reconvertido parcialmente en UCI, y ahí tenemos ingresados pacientes también UCI no COVID. Es decir, que tenemos ahora mismo 4 pacientes ingresados por una patología que requiere la unidad de cuidados intensivos, pero que no son infectados por COVID. Y en la UCI, pues sí que tenemos ahora mismo 7 pacientes, estamos cercanos al lleno. También es verdad que hay pacientes que están evolucionando favorablemente, algunos de ellos ya han subido a planta, y digamos que hemos tenido 7, pero no son los 7 pacientes o los 6 pacientes que llevan ahí 2 meses, ¿no? En la situación. Afortunadamente hay algunos que sí llevan tiempo y se prevé que van a llevar más tiempo, pero hay otros que ya han sido de alto y han sido sustituidos por otros que venían de la planta, y hoy, por ejemplo, se prevé que pueda haber una alta también a planta, pero también es verdad que se prevé que otro paciente pase a la UCI, ¿no? Así que estamos en una situación preocupante. Pablo, ¿cuál es la media de estancia en UCI de un paciente COVID? Pues mira, depende del tipo de paciente. Ahora mismo hay, para que lo entendáis, hay pacientes que requieren una sedación profunda y una intubación, que son pacientes que generalmente llevan una estancia más prolongada, y esos pueden estar 3-4 semanas perfectamente, en el mejor de los casos, intubados y en la UCI. Después hay otros pacientes que no se le intuba, se le pone una NAF, que es una ventilación, el paciente está despierto, pero una ventilación no invasiva, pero sí una ventilación muy potente para mejorar la oxigenación del paciente, y hay pacientes que con eso, junto con la medicación, responden favorablemente y son los que suelen ir bien. Hay varios pacientes que están así, algunos en planta y otros en la UCI, que son los pacientes que han evolucionado bien, algunos de ellos ya están en la planta, ¿no? Pablo, cuando ya se llene, que todo apunta, ¿no? Porque sigue subiendo prácticamente cada hora, ¿no? El número de ingresos en el centro hospitalario. Si se llena la UCI, ¿qué otras zonas se barajan de hospitalización para este tipo de pacientes? Bueno, en esa situación, si nosotros no pudiéramos hacernos cargo de eso, habría que habilitar otras zonas, ¿no? Pero ahora mismo también nosotros somos un hospital comarcal y tenemos un hospital de referencia, que sería un hospital, en un momento determinado habría que valorar la traslado al hospital clínico, ¿no? O a otros hospitales en los que hubiera menos carga asistencial, ¿no? Ahora mismo tenemos contemplado la posibilidad de abrir, como os comenté, tenemos ahora mismo habilitadas 4 camas en reanimación, más 8 camas. Barajaremos la posibilidad de intentar aumentar 2 camas más en la UCI como tal, e incluso otras 6 camas más
en los quirófanos, un quirófano con el quirófano 6-7, un quirófano lo sectorizaríamos, generaríamos un área para eso. Sí, tenemos margen para aumentar el número de camas de UCI, perdón. Pablo, el resto de hospitalizados con COVID, 50 pacientes ingresados a día de hoy, en un principio ocupan la planta de medicina interna. ¿Ya está completa esta planta? Sí, prácticamente, sí. Y ya vamos a tener que empezar a trasladarlo, o ingresar pacientes en otras plantas, claro. ¿Hemos alcanzado el pico máximo de ingresos con respecto a marzo? Estamos muy cerca. Y yo creo que va a seguir subiendo la cifra porque las medidas que se han tomado, si son efectivas, el resultado o la prueba de que son efectivas o no, suele ser hasta el 7º o 10º día de haber empezado con esas medidas, cuando se ve si han tenido calado, si han servido o no han servido. ¿Vale? ¿Cuál es el pico máximo de ingresos que tuvisteis en marzo? No sé si lo recuerda. Pues ahora mismo tendría que mirar los datos, pero muy cercano. Estamos hablando de un margen de 4 o 5 camas más, no mucho más, ¿eh? ¿Se está pensando en medicalizar otros espacios en caso de que fuera necesario? ¿Otros espacios públicos? Ahora mismo tenemos una opción que es la que se está barajando, en la que se está trabajando, que es el antiguo Hospital Clínico San Cecilio, lo que hoy en día se llama Doctor Oloris, en el que ahora mismo precisamente está reunido el gerente de nuestra área, el doctor Antonio Cansino, junto con la directora de enfermería, y están tratando eso con los otros gerentes de los otros hospitales de Granada para generar más camas para, en el caso de que fuera necesario, poder trasladar pacientes allí y darles respuesta a esa situación. Pablo, preocupa el número elevado de fallecidos en la provincia, pero también el aumento de ingresos hospitalarios, porque por muchas camas que se habilite de seguir con este claro aumento, esto no hay sistema sanitario que aguante. Bueno, eso ya lo venimos diciendo hace tiempo, es decir, que nosotros, cualquier centro hospitalario, cualquier sistema sanitario, tiene una capacidad de respuesta limitada, no tenemos una respuesta ilimitada. Entonces, para nosotros podemos dar una respuesta, pero la otra manera de darle respuesta a esto es limitar el número de contagios, y para limitar el número de contagios es tan sencillo como disminuir sencillo, lo digo, es muy fácil decirlo, pero después hay que ponerlo en práctica, es disminuir los contactos sociales. Si conseguimos disminuir los contagios, pues disminuiremos los pacientes que tienen que ingresar y disminuiremos los pacientes que tienen que ingresar. Y para ahí, y en ese momento, aquí donde tienen que intervenir, pues serían nuestras autoridades, para que tome algún tipo de medida, porque lo que sí está claro es que este tipo de medidas que se había tomado hasta ahora están siendo claramente insuficientes, ¿no? Muchos de sus compañeros lo dicen abierto y claro, ¿no? Confinamiento ya, confinamiento domiciliario. Bueno, ahora mismo yo lo estoy deseando. O sea, yo como directivo, como una persona con una responsabilidad a la hora de gestión, pues me preocupa muchísimo que lleguemos a la saturación. Ahora mismo estamos dando respuesta a todos los pacientes que están viniendo, pero si esto sigue en aumento, vamos a llegar a un momento en el que vamos a llegar al colapso, ¿no? Y yo creo que es necesario. El otro tipo de medidas para que disminuya los contagios. Si no, no vamos a ser capaces de responder a eso. Tampoco pretendo ya dar un mensaje alarmista, ¿no? Porque, hombre, ahora mismo se están atendiendo a todos los pacientes, se está dando alta, y yo quería insistir también en que le estamos dando respuesta a los pacientes que no son COVID, ¿no? Se sigue dando respuesta, ¿no? A día de hoy se sigue dando respuesta, aunque las consultas se han reducido o todavía se mantienen en el Hospital Santana. Mira, las consultas se han mantenido, salvo la consulta de medicina interna, que ha suspendido consultas. El resto de especialidades, neumología, cardiología, cirugía digestiva, traumatología, oftalmología, siguen con su mismo ritmo de consultas, no se ha suspendido ninguna consulta. Sí, ahora mismo estamos trabajando todas las especialidades, salvo medicina interna, al 100%, tal y como estaba programado hace meses. ¿Y quirófanos? Quirófanos, igual que la semana pasada, habíamos casi, yo diría, un 100% de actividad, o no diría, sino que estábamos un 100%, incluso operando por la tarde con actividad extraordinaria para dar respuesta a lo que se nos avecinaba. Pues en esta semana ya hemos reducido la actividad. Es verdad que ayer tuvimos una actividad casi normal,
pero ya hoy hemos reducido la actividad por debajo del 50%. Y la semana que viene vamos a subir un pelín más, pero vamos a rondar a un 50% de actividad. ¿Para qué? Pues con unas premisas muy claras, ¿no? Asegurar la atención a los pacientes oncológicos, es decir, a los pacientes con cáncer. Todos los días vamos a tener un quirófano abierto para ellos. Asegurar la atención de los pacientes urgentes, y además vamos a mantener otros 2 quirófanos para otras patologías preferentes no demorables y también incluso para cirugía mayor ambulatoria. Uno de los problemas que estamos teniendo es que como tenemos una presión muy importante de demanda de camas, pues lo que vamos a hacer es vamos a dar respuesta quirúrgica a patologías que no requieran ingreso, pues como puede ser una hernia inguinal, como puede ser una catarata, como puede ser un glaucoma, como puede ser un síndrome de túnel carpiano, en fin, patologías que es necesario darle salida y que al mismo tiempo nos requiere el ingreso. Y entonces pues vamos a tener realmente abierto la semana que viene el 50% de nuestros quirófanos. Pablo, para ampliar el número de camas en la 4ª planta, el personal de administración se ha de trasladar a un edificio municipal cedido por el ayuntamiento ubicado junto al hospital. ¿Se ha efectuado ya este traslado? ¿Han finalizado las obras? Estamos casi en ello. Ahora mismo estoy yo aquí porque nos van a trasladar ya, pero vamos que a mediados de mes no puedo concretarlo y asegurarlo. Probablemente tengamos operativos toda este ala. Ya está operativa para la mitad de este ala, está operativa para este fin de semana, estaría operativa. Es decir, que vamos a muy buen ritmo y yo creo que vamos a tener esa opción también, es decir, un mayor número de camas para poder dar respuesta a la subida de demanda que tenemos provocada por la infección por los COVID. Como ocurre en otros hospitales no muy lejanos de la capital, todo parece indicar que los enfermos COVID van a tener cama asegurada. ¿Se puede decir lo mismo de aquellos otros pacientes no COVID? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que afortunadamente podemos garantizar que todo paciente que requiera una atención urgente quirúrgica o cualquier paciente que tenga una descompensación de una patología crónica o cualquier paciente que tenga que ingresar por una patología no COVID, se le va a dar asistencia. En eso estamos, claro que sí. En cuanto a medios materiales y sobre todo de personal, ¿cómo está el Centro Santana, el Hospital Santana? Bueno, pues tenemos incidencias porque el problema es que la gente se contagia y bueno, igual que caen infectados personas no sanitarias, pues personas sanitarias también caen. Entonces, pues para ello lo que estamos haciendo es radicalizar toda medida de prevención, en cuanto a que en todo momento la gente tiene que ir con su mascarilla dentro del centro sanitario, a la hora del desayuno que no haya más de 3 personas, con su distancia de seguridad, para evitar el contagio entre nosotros mismos. Claro que es un problema que estaba surgiendo y que queremos erradicar y parece que se está consiguiendo, ¿no? De que si caigo yo, por ejemplo, en mi caso no, porque ya lo pasé durante la primera pandemia, pero en el caso de que la primera oleada caí en marzo, pero ahora mismo pues lo que se está intentando es que no caigamos, y la verdad que ahora mismo la cifra de contagio entre profesionales pues estamos manteniendo un poco a raya, insistiendo mucho a los compañeros que por favor, que cuando vayan a desayunar, que no desayunen más de 2 o 3 personas juntas, que no estén más de 15 minutos y que por supuesto que guarden la distancia de seguridad en todo momento, ¿no? ¿Es necesario más personal? ¿Se va a contratar más personal sanitario? Se va a contratar, pero el problema no es que se vaya a contratar, el problema es que no hay personal. No hay personal de donde sacar. El problema es que ahora mismo estamos en una situación en la que está la demanda a nivel nacional, en cualquier sitio, que de una manera un poco coloquial nos damos tortas por encontrar personal, porque ahora mismo la demanda es muy grande, las bajas también son grandes, aunque estamos manteniendo la cifra. Ya decía yo que la semana pasada que había una número de bajas en enfermería de superior a 300 en la capital. Son muy difíciles de cubrir, 300 enfermeros es muy difícil de cubrir. Entonces ahora mismo se contrata, claro que se contrata, el problema es que no hay para contratar, claro. Y entonces se agudiza o se crece el problema, ¿no? Pablo, pedir responsabilidad personal ya se queda corta. Lo hemos dicho ya por activa y por pasiva y siguen aumentando los casos. Yo creo que tenemos que llegar al confinamiento.
y me temo que es a donde vamos a llegar, porque es la única medida que ahora mismo se ha trabajado mucho y se sigue trabajando mucho desde primaria, y con el tema de los rastreadores. Esta semana empezaron a trabajar 25 más, pero el tema de los rastreadores, el objetivo, la estrategia consiste en identificar a una persona contagiada y al mismo tiempo identificar a sus contactos, aislarlos, para que no sigan difundiendo la enfermedad. Eso como estrategia está muy bien. ¿Qué ocurre? Cuando el índice de contagios es tan elevado, y en las cifras que estamos teniendo ahora mismo está por encima de los 1.000, por encima de 1.000, eso conlleva a que ese sistema, esa medida, esa estrategia entra en saturación, no puede dar respuesta a esa cifra tan elevada de contagios, y necesitamos un escalón más. Y el escalón más es la medida restrictiva, en las que disminuye la movilidad. Si disminuimos la movilidad, podemos disminuir los contactos sociales y con ello podemos disminuir los contagios. Si no hacemos eso, entraremos en el colapso. Lo único que podemos decir a esta hora de la tarde es que el colapso hospitalario de Granada está provocando ya hasta listas de espera para entrar en la UCI. La situación no está así tal cual en el Hospital Santa Ana, pero estamos llenando las camas UCI también. Claro. Nosotros estamos muy preocupados por ese tema, porque es verdad que estamos dando respuesta a donde no queremos llegar, a donde se llegó, por ejemplo, en Madrid durante la primera oleada. No queremos llegar a eso, claro, ese es nuestro objetivo. Pero claro, evidentemente los centros sanitarios tienen una respuesta. Ahí nosotros no podemos hacer más. Nosotros podemos generar respuestas, pero a todo lo que va llegando. Pero llega un momento en el cual nuestra capacidad de respuesta, tenemos las camas que tenemos el espacio físico que tenemos, y hasta ahí llegamos. Es verdad que pues habrá que, si sigue la situación así, pues ya se está generando más posibilidad de camas ahí en Granada, en los Toros Lori. Podríamos generar pues otra serie de alternativas que no queremos llegar. En un momento determinado, si hiciera falta, generar una tercera cama, o de generar más camas en la UCI, que en eso también estamos trabajando. Pero evidentemente esto no va a ser suficiente si no se toman otras medidas fuera del hospital, y en el descanso me refiero a limitar la movilidad, y yo creo que vamos abocados, es una opinión muy personal, pero que creo que debemos de llegar al confinamiento. Pablo Vázquez, su director médico del Hospital Santa Ana, gracias por acompañarnos. Un saludo. Sí, un saludo, muchísimas gracias. Adiós.